Robótica. Maestro Julio Pérez Machor. Morfología del robot. Parte 1. Un robot está formado por los siguientes elementos: estructura mecánica, transmisiones, sistema de accionamiento, sistema sensorial, sistema de control y elementos terminales. En este video se examinarán estos elementos constitutivos de un robot. Se estudia primero la estructura mecánica, haciendo referencia a los distintos tipos de articulaciones posibles entre dos eslabones consecutivos y las configuraciones existentes. Seguidamente, se analizan los sistemas de transmisión y reducción necesarios para transmitir a cada una de las articulaciones el movimiento generado por los actuadores, que, como elementos con capacidad para desplazar la estructura mecánica, son examinados en el siguiente video. Se repasan después los denominados sensores internos, necesarios para el control del movimiento del robot. Y finalmente, el último apartado, se ocupan los elementos terminales, pinzas, herramientas, dispositivos de sujeción, situados generalmente en el extremo del robot. Sirven para que éste pueda interactuar con el mundo exterior realizando las operaciones que le han sido asignadas. Estructura mecánica de un robot. Mecánicamente, un robot está formado por una serie de elementos o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones consecutivos. La constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta similitud con la anatomía del brazo humano, por lo que en ocasiones, para hacer referencia a los distintos elementos que componen el robot, se usan términos como cuerpo, brazo, codo y muñeca. El movimiento de cada articulación puede ser de desplazamiento, de giro o de una combinación de ambos. De este modo, son posibles los 6 tipos diferentes de articulaciones que se muestran en la figura, aunque, en la práctica, en los robots solo se emplean la de rotación y la prismática. Cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto al anterior se denomina grado de libertad. En la figura se indica el número de grados de libertad de cada tipo de articulación. El número de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen, puesto que, como se ha indicado, las articulaciones empleadas son únicamente las de rotación y prismáticas con un solo grado de libertad cada una. El número de grados de libertad de un robot suele coincidir con el número de articulaciones de que se compone. El empleo de diferentes combinaciones de articulaciones de un robot da lugar a diferentes configuraciones, con características a tener en cuenta tanto en el diseño y construcción del robot como en su aplicación. Las combinaciones más frecuentes son las representadas en la figura, donde se atiende únicamente a las 3 primeras articulaciones del robot, que son las más importantes a la hora de posicionar su extremo en un punto del espacio. Puesto que para posicionar y orientar un cuerpo de cualquier manera en el espacio son necesarios 6 parámetros, 3 para definir la posición y 3 para definir la orientación. Si se pretende que un robot posicione y oriente su extremo y en él la pieza o herramienta manipulada, de cualquier modo, en el espacio se precisarán al menos 6 grados de libertad. En la figura se muestran los 6 grados de libertad con que está dotado el robot, así como sus articulaciones y eslabones. En la práctica, a pesar de ser necesarios los 6 grados de libertad comentados para tener total libertad en el posicionado y orientación del extremo del robot,
Muchos robots industriales cuentan con solo 4 o 5 grados de libertad, por ser estos suficientes para llevar a cabo las tareas que se le encomiendan. Existen también casos opuestos en los que se precisan más de 6 grados de libertad para que el robot pueda tener acceso a todos los puntos de su entorno. Así, si se trabaja en un entorno con obstáculos, el dotar al robot de grados de libertad adicionales le permitirá acceder a las posiciones y orientaciones de su extremo a las que, como consecuencia de los obstáculos, no hubiera llegado con 6 grados de libertad. Otra situación frecuente es la de dotar al robot de un grado de libertad adicional que le permita desplazarse a lo largo de un carril, aumentando así el volumen del espacio al que puede acceder. Cuando el número de grados de libertad del robot es mayor que los necesarios para realizar una determinada tarea, se dice que el robot es redundante. En la figura, representa las dos situaciones comentadas para el caso de robots planares, a los que les bastaría con 2 grados de libertad para posicionar su extremo en cualquier punto del plano. Transmisiones y reducciones. Las transmisiones son los elementos encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las articulaciones. Se incluirán junto con las transmisiones a los reductores, encargados de adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot. Transmisiones. Dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, es de gran importancia reducir al máximo su momento de inercia. Del mismo modo, los pares estáticos que deben vencer los actuadores dependen directamente de la distancia de las masas del actuador. Por estos motivos, se procura que los actuadores, por lo general pesados, estén lo más cerca posible de la base del robot. Esta circunstancia obliga a utilizar sistemas de transmisión que trasladen el movimiento hasta las articulaciones, especialmente a las situadas al extremo del robot. Asimismo, las transmisiones pueden ser utilizadas para convertir movimiento circular en lineal o viceversa, lo que en ocasiones puede ser necesario. Existen actualmente en el mercado robots industriales con acoplamiento directo entre accionamientos y articulación, ventajosos, tal y como se detalla más adelante, en numerosas ocasiones. Se trata, sin embargo, de casos particulares dentro de la generalidad que en los robots industriales actuales supone la existencia de sistemas de transmisión junto con reductores para el acoplamiento entre los actuadores y articulaciones. Es de esperar que un buen sistema de transmisión cumpla con una serie de características básicas. Debe tener buen tamaño y peso reducido. Se ha de evitar que presenten juegos y holguras considerables, y se debe buscar transmisiones de gran rendimiento. Aunque no existe un sistema de transmisión específico para robots, sí existen algunos usados con mayor frecuencia y que se recogen en la siguiente tabla. La clasificación se ha realizado en base al tipo de movimiento posible en la entrada y la salida, lineal o circular. En esta tabla también quedan reflejadas algunas ventajas e inconvenientes propios de algunos sistemas de transmisión. Entre ellas debe destacar la holgura y el juego. Es muy importante que el sistema de transmisión a utilizar no afecte al movimiento que transmite, ya sea por el rozamiento inherente de su funcionamiento o por las holguras que su desgaste pueda introducir. También hay que tener en cuenta que el sistema de transmisión sea capaz de soportar un funcionamiento continuo a un par elevado y, a ser posible, entre grandes distancias. Como observamos en la tabla, tenemos un sistema de entrada circular y salida circular.
denominados generalmente engranes, correas dentadas, cadenas o paralelogramos con cable. ¿Qué ventajas tiene esto? Pares altos, distancias grandes. ¿Qué inconvenientes tiene? Holgura, ruido, etc. Tenemos otro sistema en el cual la entrada es circular y la salida es lineal. Denominación tornillo sin fin con cremallera. Ventajas: poca holgura o holgura media. Inconvenientes: rozamiento. Por último, tenemos otro sistema en el cual la entrada es lineal y la salida circular. Denominación: paral articulado, cremallera. Ventajas: holgura media. Inconvenientes: control difícil y rozamiento. Reductores. En cuanto a los reductores, al contrario que con las transmisiones, sí que existen determinados sistemas usados de manera preferente en los robots industriales. Esto se debe a que los reductores utilizados en robótica se les exige unas condiciones de funcionamiento muy restrictivas. La exigencia de estas características viene motivada por las altas prestaciones que se le piden al robot en cuanto a la precisión y velocidad de posicionamiento. Se buscan reductores de bajo peso, reducido tamaño, bajo rozamiento y que al mismo tiempo sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en un único paso. Se tiende también a minimizar su momento de inercia, de negativa influencia en el funcionamiento del motor, especialmente crítico en el caso de los motores de baja inercia. Los reductores, por motivos de diseño, tienen una velocidad máxima de entrada admisible, que como regla general aumenta a medida que se disminuye el tamaño del motor. Puesto que los robots trabajan en ciclos cortos que implican continuos arranques y paradas, es de gran importancia que el reductor sea capaz de soportar pares elevados y puntuales. También se busca que el juego angular sea lo menor posible. Este se define como el ángulo que gira el eje de salida cuando cambia el sentido de giro sin que llegue a girar el eje de entrada. Por último, es importante que los reductores para robótica posean alta rigidez torsional, definida como el par que hay que aplicar sobre el eje de salida para que manteniendo bloqueado el de entrada, accionamiento directo. Como se ha indicado anteriormente, desde hace años existen en el mercado robots que poseen lo que se le ha denominado accionamiento directo, en el que el eje del actuador se conecta directamente a la carga o articulación sin la utilización de un reductor interno. Este término suele utilizarse exclusivamente para robots con accionamiento eléctrico. Este tipo de accionamiento aparece a raíz de la necesidad de utilizar robots en aplicaciones que exigen combinar gran precisión con alta velocidad. Los reductores introducen una serie de efectos negativos como son el juego angular, rozamiento o disminución de la rigidez del accionador, que pueden impedir alcanzar los valores de precisión y velocidad requeridos. Las principales ventajas que se derivan de la utilización de accionamientos directos son las siguientes: posicionamiento rápido y preciso, pues evitan el rozamiento y juegos de las transmisiones y reductores.
aumento de las posibilidades de controlabilidad del sistema a costa de una mayor complejidad, simplificación del sistema mecánico al eliminar el reductor. El principal problema que existe para la aplicación práctica de un accionamiento directo radica en el motor a emplear. Debe tratarse de motores que proporcionen un par elevadísimo, a bajas revoluciones, manteniendo la máxima rigidez posible. Estos motores empleados para accionamiento directo y que cumplen estas características se encuentran los motores síncronos y de continua sin escobillas, ambos con imanes permanentes fabricados con materiales especiales. También se utilizan motores de inducción de reluctancia variable. La necesaria utilización de este tipo de motores encarece notablemente el sistema de accionamiento. Otra cuestión importante al tener en cuenta en el empleo de accionamientos directos es la propia cinemática del robot. Colocar motores generalmente pesados y voluminosos junto a las articulaciones no es factible para todas las configuraciones del robot debido a las inercias que se generan. El estudio de la cinemática con la que se diseña el robot ha de tener en cuenta estos parámetros, estando la estructura final elegida altamente condicionada para ellos. Por este motivo, los robots de accionamiento directo son generalmente los tipo SCARA, cuyo diseño se corresponde bien con las necesidades del accionamiento directo implica. Al eliminar el reductor también se disminuye de forma considerable la resolución real del codificador de posición acoplado a él, tal y como se detalla en el epígrafe dedicado a los sensores internos que veremos más adelante. Esto lleva a la utilización de los decodificadores de posición de más alta resolución.